Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a buscar en Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8. Segunda de Crónicas 30:8. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz, como vuestros padres, someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis a Jehová, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque Jehová vuestro Dios es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Gracias te damos, Señor, por este momento. Te pedimos que tú nos hables por medio de tu palabra, que esa palabra halle cabida en nuestro corazón, Señor, y que dé el fruto que tú esperas, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. No sean tercos como sus padres, reconcíliense con el Señor, acudan a su santuario consagrado para siempre y sirvan al Señor su Dios, para que su ardiente cólera se aparte de ustedes. Si se convierten al Señor, sus hermanos e hijos hallarán compasión en quienes a quienes los han deportado, y podrán regresar a este país, pues el Señor es misericordioso y compasivo y no les dará la espalda si se convierten a él. Bueno, esta palabra, este pasaje, nos habla acerca de el rey Ezequías, hijo del rey Acaz. Dice la palabra que este rey era el rey Acaz, o sea, el padre de Ezequías, era un rey muy malo. O sea, él había mandado a cerrar las puertas del templo, habían suspendido todas las actividades en relación a Dios, los cultos los habían suspendido, y había ingresado la idolatría a Israel y a Judá, porque en este momento estaba dividida la nación. Tenían como, por decir así, dos gobiernos diferentes, y a causa de ese manejo que le había dado el rey Acaz a Israel, eh, habían venido una serie de consecuencias, entre ellas que habían venido enemigos y los habían sacado del país. Habían muchos que estaban por fuera siendo cautivos, siendo esclavos de otras naciones. Y entonces ya empieza el rey Ezequías, hijo de Acaz, en su gobierno. Él empieza aproximadamente a los 25 años de edad a reinar en Israel. Y lo que vemos de la experiencia de este rey es que él logra identificar, logra analizar los errores de su padre, logra darse cuenta que a causa de esa gestión, de esa mala administración, había sido todo esas consecuencias que había venido al pueblo de Israel. Entonces él apenas arranca su reinado, empieza a poner las cosas en orden, ¿sí? Entonces empieza estas palabras que estamos leyendo, y les dice, es como decir, vamos a volver a empezar, vamos a abrir el templo. Si ustedes se vuelven a Dios, que estamos leyendo este pasaje, Él se va a acercar a ustedes, inclusive va a levantarlos, va a que quienes los han deportado hallen compasión. Entonces el Señor colocaba esta palabra en mi corazón, porque en la relación con el Señor uno tiene que aprender a identificar aspectos, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una buena comunicación y una buena relación con Dios. ¿Y qué es una buena relación con Dios? A la luz de esta palabra, por supuesto, yo sé que esto tiene muchas vertientes, matices, colores, pero a la luz de esta palabra es darle al Señor el lugar que le corresponde, ¿sí? En nuestra vida, para nuestro caso, en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros le damos al Señor el lugar que le corresponde, el Señor se compadece de lo que sucede con nosotros.
¿sí? Cuando el Señor mira que nosotros estamos afanados por otorgarle a Él la honra, el reconocimiento, el servicio, eh, la importancia en términos generales en nuestras horas, en nuestro día y todo lo demás, Él se compadece. ¿Y cómo se compadece el Señor? Principalmente colocando gracia en nosotros hacia los demás, entre otras, ¿verdad? O sea, a veces uno mira que las cosas que nosotros tenemos que desempeñar están cerradas. No sé si les ha pasado. A veces uno dice, no, es que yo tengo este asunto, digamos, económico, tengo este problema con una persona, tengo asuntos que no se me resuelven de la vida cotidiana, mi jefe no me trata como yo esperaría, eh, la, no sé, la familia. En muchos aspectos se puede ver esto, o sea, como que las puertas están cerradas para nosotros en algunas áreas, ¿sí? Y según esta palabra, la puerta que tú tienes cerrada, sea laboral, sea familiar, sea anímica, sea de cualquier tipo, es porque el Señor no ha querido abrirla. Así de sencillo, ¿sí? No es porque tu jefe sea malo, no es porque tu familia no te otorgue. Generalmente uno tiende a pensarlo así, ¿verdad? Y a tomarlo pues de manera personal y uno dice, no, es que mi padre no quiere otorgarme esto, mi jefe no quiere otorgarme esto porque piensa que yo tal cosa. Bueno, o sea, uno mira las cosas desde lo humano y lo que esta palabra nos enseña es que si tú tienes puertas cerradas es porque el Señor te las cerró. Y si partimos de aquí, entonces uno empieza ya a analizar. ¿Analizar qué? ¿Cómo hago para que se abra esa puerta? ¿Qué hizo Acaz? Quitó todas las costumbres que estaban instauradas. O sea, tenga en cuenta algo, ¿verdad? O sea, estamos hablando de un reino, no estamos hablando de que puso en orden a su familia nada más. ¿Sí? Estamos hablando de que tenía que arrancar de la mente, de la costumbre, de la gente, dentro también del palacio, me imagino. O sea, era una cuestión que mentalmente no era fácil de asimilar, porque venían en una inercia el pueblo de Israel, ¿sí? Y fíjese que uno, aún siendo creyente, aún siendo siervo del Señor, a veces se instaura uno en unas ideas, en unas formas, que lo único que dejan ver es la falta de, la ignorancia en nosotros. Y se lo digo con la mente pensando en algo que una vez el Señor me habló a mí, ¿sí? Una vez recibí una palabra en la que se daba una instrucción más bien como hacia lo académico, de la lectura de la palabra, eh, y yo saqué lo que uno es, ¿verdad? Y yo dije, no, a mí me funciona más la otra forma. Quien estaba dando la instrucción era una persona, es la persona que el Señor colocó, ¿verdad? Era el apóstol Álvaro, ya para hablarles claro, enredándome yo misma. Pero yo dije, no, a mí eso no me funciona, a mí me funciona lo otro, respecto a la lectura. Han pasado años, les digo, o sea, les estoy contando una experiencia. Un comentario que fue un poco, digamos que desprevenido. O sea, yo nunca dije como con conciencia, dije, no lo hago así porque no me da la gana. O sea, no en la rebeldía, sino más bien yo sigo en mi secuencia de lectura como la vengo haciendo porque a mí me funciona más así. Porque sentía yo que con la otra forma me iba a enredar más, digamos, ¿verdad? Entonces, anoche, y fue algo chistoso porque ni siquiera yo estaba pensando en esto, estaba lavando unos, anoche no, fue en la tarde, estaba lavando unos platos y me acordé y me sentí lo más tonta de este mundo. Dije, qué absurdo que uno ponga, digamos, como resistencia a instrucciones cuando la persona que te está dando la instrucción lleva años, es profesional en el tema, ¿verdad? No sé por qué el Señor me trajo a la memoria ese asunto que había pasado hace muchos años. Y desde esos años en adelante, desde ese año en adelante, yo he seguido con mi lectura normal, ¿verdad? Como yo considero que me funciona. Él hablaba, para los que deben tener curiosidad, él decía que es muy beneficioso leer la palabra
en dos, em, como en dos secciones, ¿verdad? Normalmente uno dice, no, digamos, voy en el libro de Mateo y voy de ahí para adelante, ¿verdad? Y voy como en el orden. Él lo que decía era que es bueno, digamos, coger, es como decir, voy a leerme dos libros. Entonces arranco, por ejemplo, desde Génesis en adelante y en la tarde tengo otra, es como decir, dos estudios diferentes. Y en la tarde tengo otro estudio que arranca desde otro libro, Mateo, en orden, ¿sí? En orden, pero es como decir, como si yo dijera, no me estoy leyendo un libro, que es la Biblia, sino dos libros. A mí eso se me hacía que era como hacerme bolas conmigo misma, total que no lo apliqué. Y anoche el Señor, eh, ayer el Señor trajo a la memoria eso. No tenía ni por qué venirse ese tema a mi mente, ¿verdad? Yo estaba en otro asunto y me sentí como ridícula. Dije, qué tonta, o sea, qué, qué lentitud que a veces tenemos para agarrar las enseñanzas que nos dan. ¿Por qué? Porque yo sentía que, y siento, porque apenas ayer, imagínense, o sea, esto se lo estoy diciendo para enseñanza, para que usted sepa eh, que a usted esto le pasa. Y de pronto hasta más, ¿verdad? Porque pues quien le habla es una persona que está 100% dedicada a esto y que para beneficio mío y para beneficio suyo, pues procuro ser una buena estudiante del Señor. No les está hablando una persona que sea como desentendido del tema, ¿no? Es una persona que todos los días está buscando, digamos, mejorar en el asunto, en esta profesión de fe. Entonces, a veces qué lentos que somos para cambiar a veces las inercias o las cosas que hemos aprendido y no le damos cabida a nuevas formas. ¿Por qué lo menciono? Porque si a uno en el aspecto personal a veces le dicen, mira, deja de hacer esto así, más bien hazlo de esta otra manera, da un poco más, por ejemplo, de lo que estás haciendo, esfuérzate un poco más. Y uno piensa que no, que con lo que ya está haciendo es suficiente para el Señor y ya es suficiente para el aporte, piensa uno, para la obra. Mire lo que le tocó hacer al rey Ezequías: desmantelar prácticamente el reinado de su padre, que no es fácil porque podía salirle mal, ¿sí? Y cambiarle a la gente la costumbre. Me imagino que han de ver algunos que reprochaban, algunos que no querían, que no les fue fácil cambiar los itinerarios, porque es como decir, bueno, vamos a cambiar el horario, a partir de ahora vamos a meter una nueva actividad, que era la actividad de del sacerdocio, de buscar al Señor, el culto, ¿sí? Esto por el entendimiento de este rey. Mire que uno carga en la vida con las cosas de la familia, ¿verdad? O sea, si usted mira, usted tiene mucho de sus padres, lo bueno y lo malo. Mire que este rey, por medio de la conciencia de la fe, no voy a decir de la palabra porque hasta ese momento no tenían eso, ¿verdad? Ese recurso, pero sí con base en la conciencia del temor al Señor, es como que se zafa de eso. Y eso es lo que le pasa a muchas personas que llegan al servicio del Señor. Es como que la identidad como que cambiara, ¿verdad? Hasta un punto de tu vida, tu familia era tu familia, hasta un punto de tu vida tus costumbres fueron tus costumbres, y a partir de que tú le coges, digamos, la cosa al Señor, ya uno se identifica como otra cosa, uno deja de aceptar que la forma que tenía mi padre, que el carácter que tenía mi padre, mi madre, el contexto que tenía mi padre tenga que ser mi contexto, ¿sí? Al contrario, uno a la luz de la palabra dice, esto tiene que cambiar. Y usted tiene que pensarlo así. Yo no puedo dejarme llevar por la inercia de cómo son ellos y lo que yo tengo en mi ADN, porque si usted de pronto no lo ha analizado tanto como en el sentido de yo le saqué esto a mi familia, yo le saqué esto a mi madre, le saqué esto a mi padre, eh, piénselo como las cosas que a usted le hace falta, ¿sí? Mire que hay gente, y la palabra lo dice, hay gente que es poco esforzada, por ejemplo, ¿sí?
Y a veces uno, si no hace este análisis, no se da cuenta de que el poco esforzado es uno. ¿Sí? Uno piensa que el esfuerzo que tú estás haciendo ya es, pero te voy a decir una cosa, si el esfuerzo que tú estás haciendo no te da para que las condiciones a tu alrededor mejoren, si el esfuerzo que tú estás haciendo, aunque sea por fe, ¿sí? no te da para que el Señor te abra las puertas, quiere decir que falta más, ¿sí? Quiere decir que falta más enfatizar en ese esfuerzo, no en el esfuerzo de, o sea, yo sé que usted de pronto ya lo sabe porque lo hemos hablado, no en el esfuerzo humano, no es esfuérzate tú humanamente, sino por medio de la fe, que es una sensación distinta. Señor, yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto en mi vida, en mi trabajo, en el servicio, me alcanza para sostenerme, pero quiero más abundancia, quiero que las cosas mejoren. Esfuérzate más y vas a ver cómo el Señor, por decirlo de alguna manera, también se esfuerza más contigo, ¿sí? Algo así es lo que quiere transmitir esta palabra, aunque no parezca, ¿sí? ¿Por qué? Porque Israel estaba viviendo las consecuencias de un gobierno y lo que el rey Ezequías hizo fue necesitamos mejorar las condiciones y para mejorar las condiciones lo primero que vamos a hacer es esforzarnos en volver a traer al Señor. Mire que esto que estoy hablando es bien literal en la palabra. Usted ha escuchado una canción que a mí ayer se me vino también a la mente, que dice nubes negras sobre mí. No sé si la han escuchado. Sí, sí, perfectamente me la sé. Entonces, esa canción, o sea, creo, no sé dónde fue que vi, como un video en el que representan eso, ¿no? Y es como que la persona a donde quiera que va, está la nube negra. Mire que eso es más bíblico de lo que parece. El pueblo de Israel andaba con la nube, ¿sí? La nube de Dios, por supuesto, no la nube negra, ¿no? pero, pero andaba con la nube del Señor. Sí, usted sabe que una columna de fuego en la noche y una columna, ¿cómo era? Una nube en el día. ¿Qué pasaba? Que cuando había malestar en la relación del pueblo, la nube se apartaba, la nube se quitaba, ¿sí? Entonces eso es como cuando dicen, ahí sí, es como cuando la gente dice, no, es que yo tengo una suerte terrible, ¿sí? Y la suerte te acompaña donde tú vayas, ¿sí? Que ya sabemos que no es la suerte, ¿verdad? Que no es nada de eso, simplemente donde tú vas, ¿va la nube del Señor? Se puede preguntar usted, ¿sí? Eh, donde tú vas, se abre la puerta para que tú entres, porque hay gente que le cuesta, ¿verdad? Y las personas dicen, no, es que he buscado trabajo, no se me da, he buscado esto, no se me da, no se me da que mi jefe esto, no se me da que me mejoren mis condiciones laborales, no se me da que en mi familia haya un bienestar, no se me da que mis hijos me obedezcan, no se me da que mis hijos me sigan, ¿sí? Aquí quiero hacer un paréntesis. Cuando cada uno está en su posición, digamos, en su jerarquía, ¿sí? El que es padre o madre, ya por ser padre o madre, tiene una posición en la que debería ser líder, así sea del pelagato del hijo, ¿sí? Así sea. O sea, tu padre, tú como padre o tú como madre, quien primero te debe seguir son tus hijos. Si tus hijos no te siguen, dígame usted si a usted lo va a seguir, le va a seguir el ritmo desde lo más básico de la vida hasta los asuntos de la fe terceros. No va a pasar. Sí, ¿y por qué lo digo? Porque aún en estas cosas, porque a veces uno habla con gente y la gente dice, no, es que a mi hijo no le da la gana de, de, de coger un consejo mío, no le da la gana de obedecerme, han hecho lo que han querido, han hecho a su manera y no hay un liderazgo sacerdotal en tu propia casa, ¿sí? Y esto, pues, mire que esto no es culpa del hijo, ¿sí? Que esto, digamos que desnuda un poco la posición.
Esto es problema de los padres, ¿sí? Para este tipo de cosas también ocurre esto. O sea, si tú no tienes la capacidad de que el Señor te, te abra una puerta. Mire lo que pasaba con este pueblo y lo que le decía el rey Ezequías. Si ustedes hacen esto, si ustedes tienen al Señor, si se convierten al Señor, sus hermanos, sus hijos hallarán compasión en quienes los han deportado. O sea, es como decir, si ustedes se acercan al Señor, si ustedes se convierten, van a hallar gracia ante el problema. Que para este pueblo el problema era quienes los habían deportado, quienes los tenían como esclavos, ¿sí? Eh, y para nosotros, pues puede ser un montón de cosas también, ¿verdad? O sea, eso que no se te da, más bien dicho, eso que no se te da, se necesita del poder del Señor para que se abra esa puerta, para que se te dé eso que tú estás buscando. Entonces, a veces la gente tiene un esfuerzo, ¿verdad? Porque somos siervos, porque estamos en la actividad eclesiástica y demás. Algunos no son tan nuevos en esto, pero a veces hace falta respaldo. A eso es a lo que quiero ir. A veces hace falta el respaldo del Señor. Que cuando tú ores y le digas, Señor, respáldame en esto, voy a tramitar este asunto, realmente el Señor meta la mano por ti. Porque lo que hablábamos en la anterior predicación, el Señor ni creas que va a decir, no me agradas, pero te abro la puerta. No me agrada lo que estoy viendo, pero ven, te bendigo. Eso no pasa con el Señor, ¿verdad? Entonces sí, el bienestar, la bendición, la gracia que hay en una persona tiene mucho que ver con cómo te mira el Señor. Ahora, no estoy diciendo que a la persona que agrada al Señor no le pueden ir mal en algún punto, ¿verdad? Ahí ya usted lo mira con Job y con mucha gente en la palabra, con todos, pero el, el, el desenlace de las situaciones no son hacia la destrucción. Y entonces eso uno lo va viendo en el tiempo, ¿verdad? O sea, para que no nos encasillemos en que no, como no me salió esto, entonces quiere decir que el Señor está desagradado. No, cada uno tendrá que pedirle al Señor la revelación eh, para ver cómo analiza, cómo interpreta la situación. Esto es lo interesante de este tema, ¿verdad? Porque solamente quienes tienen al Señor hablándole pueden identificar a qué se debe la situación personal, por ejemplo, ¿sí? Solamente una persona que tenga la voz del Señor, el susurro del Señor, como dijo alguien por ahí, ¿sí? En el corazón, podrá identificar las cosas que el Señor le pone delante, los retos, las situaciones y aún lo malo, y aún lo bueno, perdón, ¿sí? Por lo que hablábamos en la anterior predicación, hay veces en las que el Señor a uno lo está incomodando y uno a veces tiende a pensar, me siento incómodo, me siento cargado, debe ser el enemigo que me quiere oprimir. Entonces no le voy a hacer caso al enemigo y entonces sigo para adelante y sigo en mis rutinas como vengo, en mis desempeños normales. Muchas veces el Señor incomoda, te hace sentir muy mal, ¿sí? Para que tú te salgas de ese desempeño ya programado que tú tienes, que es escaso, ¿sí? Y si tú no tienes la sensibilidad para decir es el Señor o es el enemigo, no lo vas a saber, ¿sí? Pero si tú aprendes a identificar este tema, pues va a ser más fácil. Y cuando tú analices las circunstancias que te ocurren a ti, pues va a ser más fácil o va a haber menos posibilidad de que te equivoques en la interpretación de lo que te pasa, ¿sí? Entonces, ya tu esfuerzo y mi esfuerzo va a ser a que el Señor vaya delante de ti, que si tú tienes que hacer una, no sé, una presentación, que el Señor vaya delante de ti, que si tienes que hablar con tu jefe, que el Señor coloque compasión, gracia en él hacia ti, ¿sí? Y todo este tipo de aspectos que vienen por el desorden en las prioridades, ¿sí? Que a veces esto se toma su tiempo en aparecer, porque usted sabe que la destrucción, usted sabe que Israel tuvo muchos reyes y la degradación iba siendo un proceso. Por eso la persona
que viene al Señor y que de repente dejó de creerle al Señor y se va, se demora un tiempo como en que se note, ¿verdad? En que salga el hongo, en que salga el daño, pero tarde o temprano va a salir. Por eso, mire, uy, esto es terriblemente tenaz, o sea, a mí me da hasta temor decirlo porque hay cristianos en el mundo, que han interpretado mal, que no le han escuchado al Señor, que no han acatado, que no han puesto las prioridades como deben ser y siguen siendo creyentes, ¿sí? Pero, ¿cuáles son las características? Creyentes con escaseces, no me refiero a económicas solamente, por supuesto que esa es una de ellas, creyentes con muchas limitaciones, creyentes que nunca ven un poder del Señor y creen y dicen, no, el Señor es poderoso y todo lo demás, pero no ven manifestaciones radicales, ¿sí? Porque ¿qué es lo que te hace a ti diferente al resto del mundo? Que por lo menos en lo que a mí respecta, uno dice, es que yo tengo al Señor de mi lado. Entonces cuando yo voy caminando, Él ya me abrió, ya me va abriendo el camino adelante y eso es notorio, ¿sí? La gente lo nota, dice, algo tiene esta persona que todo se le da, algo tiene esa persona que las cosas funcionan, ¿sí? Que el Señor se manifiesta a través de esa persona, aunque, aunque sea difícil de, de digerir, ¿sí? Pero sucede. Entonces, aquí estamos hablando de un proceso de un pueblo que por el buen liderazgo del rey Ezequías empieza, es como a remover, es como vamos a quitar todo lo que pueda desagradarle al Señor. Vamos a volver a poner al Señor en la prioridad, ¿sí? Y eso, mire, nosotros deberíamos hacer eso cada día, ¿sí? Porque uno se levanta, ¿verdad? Y no me refiero a que mi prioridad, ir al servicio, no me refiero a eso, ¿sí? Es uno de las manifestaciones, pero usted se levanta y el día lo arranca y a veces en todo el día ni sacó un momento para apartarse, ¿sí? Para llenarse. Y eso ya habla mucho de cuáles son sus prioridades, ¿verdad? Entonces, no me venga a decir que el Señor no le abre una puerta, ¿sí? No es como la represalia del Señor, no, Él no es así, entonces como no me buscaste, entonces que te vaya mal en todo, no, simplemente su nube no está contigo, ¿sí? Su presencia no está contigo y todo lo que tú haces, todo lo que tú vas a, a hacer, a enfrentar, pues carece de esa sustancia del Señor. Y por supuesto que el Señor se desagrada. Mire, usted aprenda algo. Dios es un Dios muy celoso. O sea, si usted pretende darle la gloria a Él y darle la gloria a algo más, el Señor no va a estar con usted. Si usted pretende amarlo al Señor y a la par amar profundamente algo casi que llegue al mismo nivel del Señor, el Señor no va a estar con usted, ¿sí? Entonces uno empieza a ordenar ese aspecto, empieza a hacerlo ahí sí al Señor, Señor de la vida de uno, ¿sí? Primordial, Él es el primero. Y mire que ahora generalmente, y me imagino que por las distancias y todo el tema, las congregaciones tienden a reunirse los domingos, ¿verdad? O muy pocos días, cosa que yo no estoy calificando, simplemente digo que si el creyente que asiste a una congregación en la que solo se ven los domingos y su visita con el Señor, o sea, su momento con el Señor es cada 8, discúlpeme, pero usted tiene ese vaso más seco que cualquier cosa, ¿sí? Esa vasija está vaciada de aceite. Ahora, si usted es un creyente que por su congregación le tocó verse, ir a recibir el servicio y todo el tema, escasamente, pero que en su día a día usted le pone la prioridad al Señor, las cosas cambiarían, ¿verdad? Entonces, mire que la actitud que nosotros tenemos con el Señor determina el, digamos, el contexto que tú vas a tener,
¿sí? Porque Él es propicio, eso lo dice la palabra, Él es propicio para los que a Él le agradan. Él le abre la puerta a los que a Él le agradan. En aspectos, mire, usted lee en la palabra y hasta aspectos climáticos, el Señor a veces los ha detenido para sus siervos. Ahí está el caso de Josué, ¿verdad? Y uno a veces, Señor, que no llueva, llueve, ¿verdad? O sea, el Señor ni por ahí que te va a escuchar, ¿sí? Bueno, en fin, entonces, eh, ¿cuál es el tema? Que nosotros, empezando por mí, necesitamos muchísimo más presencia, ¿sí? Más respaldo en nuestra vida, en nuestros trabajos. Yo lo sé porque en este proceso que el Señor me lleva a vivir con esta congregación, yo sé que hace falta más de Él y menos de mí, cada día más, ¿sí? Y cada vez me he ido dando cuenta más y más de ese tema. Y eso opera en muchos factores, hasta en la forma en cómo uno se prepara, ¿sí? Para la actividad. Pero entonces necesitamos más presencia del Señor. Usted necesita más presencia del Señor para que el Señor obre a favor de usted. Y esto no va a suceder por sí mismo, solamente porque el Señor así lo desee o no lo desee. Lo, nosotros somos los que vamos a promover que el Señor desee hacerte el bien a ti. ¿Y cómo lo vas a lograr? ¿Cómo lo vamos a lograr? Señor, este aspecto en mi vida puede mejorar. Por la fe, no porque yo pueda ni porque yo tenga la capacidad de cambiar algo, pero por fe corto con este tema, por ejemplo. Por fe mejoro, por fe me esfuerzo mucho más. Por fe no te voy a incumplir a ti, ¿sí? Por fe mi prioridad es buscarte a ti y luego todo lo demás. No me lo estoy inventando yo, lo dice muy claramente aquí. Por eso Ezequías dijo, abran las puertas del templo, vamos a mejorar en nuestra relación y entonces van a ver cómo el Señor coloca compasión en sus, ¿cómo se dice? En sus angustiadores. Y mire cómo dice el Salmo 23 también. Dice que cuando el Señor está agradado, cuando tú eres un hijo del Señor y has tramitado bien la relación, llega esto a un punto tal de poner en vergüenza a quienes te quieren hacer daño, ¿sí? Por eso dice, en presencia de mis angustiadores, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Quiere decir que usted está fresco, dándose severo banquete. Estoy diciendo lo que dice el Salmo 23 y sus angustiadores están mordiéndose las uñas o con mucho malestar de ver tu bienestar, de ver que tú no has sido destruido, por ejemplo, de ver que el Señor te otorgó a ti algo que ellos han deseado, ¿sí? Y esto, si usted no lo vive como siervo, algo anda mal, ¿sí? Hay que buscar ese apoyo del Señor, hay que buscar que el Señor esté tan contento, tan agradado con tu actitud, ¿sí? Que el Señor delante de quienes te afligen te ponga un plato o te ponga en bienestar o te ponga en una posición en la que ellos anhelan, desean, les da envidia por lo general, ¿sí? Otra gente aprende de eso. Esos son muy escasos, ¿no? Pero mucha gente, o sea, la mayoría te ven bien y lo que hacen es hablar mal y les duele, digamos, tu bienestar, pero al final de cuentas dentro de ellos lo saben, pero no lo quieren exteriorizar de que sí, el Señor está contigo. Pero hay un pequeño grupo de personas que ven eso, aprenden y dicen, el Señor está con esa persona, algo debe tener, voy a aprender qué es lo que tiene esa persona para que el Señor sea tan propicio, ¿sí? Entonces, esa es la experiencia que debemos buscar, que cuando usted la encuentra, pues uno se vuelve mucho más dependiente del Señor, ¿sí? Se enamora mucho más del Señor porque uno sabe que tú puedes tener los mil defectos, puedes ser una persona que no estaba llamada para determinada cosa porque no tienes las condiciones, pero el Señor te pone. Y vas a ver que hay mucha gente mucho mejor que tú, con muchas mejores condiciones, que no logran tener ese respaldo de Dios o no logran que la nube esté.
bueno, voy a mencionar un tema y luego, si el Señor así lo permite, lo hablaremos, pero mucho de esto tiene que ver con tu relación con el Señor, tiene mucho que ver con tu relación con tu autoridad, ¿sí? Eh, si tú mejoras tu relación con tu autoridad, ¿sí? No en sonrisitas y en bobadas, sino en, en ay, ¿cómo se llama esa palabra? En sumisión, en que estás bajo autoridad, en que estás sujeto, ¿sí? En que cumples bien, en que no murmuras, en que no estás con cosas acá en tu corazón, tú lo vas a ver. Y usted va a decir, ay, ¿por qué lo dice? Mire el caso de María, hermana de Moisés. Dice que la nube es que hay un montón de casos, porque el pueblo de Israel pues es como, uno lo puede ver como si fuera una persona independiente, o sea, es una enseñanza clarísima para cada uno. Moisés con María y Aarón murmuraron contra Moisés. Inmediatamente el Señor salió a la defensa de Moisés. Moisés tenía errores, por supuesto, que el mismo Señor se los corrige, ¿verdad? Por eso no pudo entrar a la tierra y bueno, lo demás. Eh, Eran hermanos, o sea, ellos estaban en una posición, siendo Moisés el líder, pero María era la profetisa, ¿sí? Aarón era como la mano derecha, eran familia, a remate, porque a veces uno se da ciertas licencias porque uno dice, no, es que es mi familiar, y se te olvida el punto. A mí me ha pasado con primos, primas, que a veces ellos te ven a ti como el primo, la prima, ¿sí? Y viene el Señor y muestra que no, que tu conciencia, tu forma de entender esto tiene que cambiar porque tú ya no estás en la esfera natural, ¿sí? Tú ya estás en la esfera espiritual. Es como decir que yo no reconozca a mi padre como mi sacerdote, sino que primero lo reconozca como padre. Habría un error gravísimo. Yo le digo que si eso fuera así, hay muchas cosas que yo no hubiera podido digerir, soportar y demás, ¿verdad? Pero cuando uno mira por medio de la fe, ¿sí? Pues tu aspecto, tu forma cambia y cambia delante del Señor. Entonces, Él es el sacerdocio, Él es el sacerdote y uno tiene que ir eh, amoldándose a esa idea y honrar esa idea, no, esa realidad de qué es la autoridad. Entonces a María inmediatamente el Señor sale a la defensa de Moisés y le viene la lepra. ¿Sí me entiende? Entonces ahí la nube negra sobre María. Podríamos entenderlo, ¿verdad? Le cayó el mal a María, o sea, dejó de estar el Señor. La enfermedad, la escasez, todas estas cosas vienen por ausencia del respaldo del Señor. Téngalo en cuenta. O sea, yo sé que a la gente esto le fastidia que uno le diga, pero eh, pues es la realidad, ¿sí? No tiene nada que ver con lo económico en sí, sino en una prosperidad íntegra, porque Dios es plenitud, ¿sí? Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad, y entonces tú encadenado con algunas cosas no tiene coherencia. Luego murmuraron en esta la rebelión de Coré, que empiezan a hablar mal de Moisés y de Aarón. Se abre la tierra para que se caigan todos los murmuradores. Y ahí dice que la nube dejó de estar. Yo por aquí lo estaba leyendo en mi lectura personal y me llamó la atención, le tomé foto. Dice, los israelitas salen de Sinaí y partieron los hijos de Israel del desierto del Sinaí según el orden de marcha mire cómo el Señor también dirige, ¿verdad? Y se detuvo la nube en el desierto de Parán, como quien dice, vamos a parar aquí, y ellos seguían esa nube. O sea, el día que tú digas, no, el Señor me está dirigiendo por acá y tú te vas por otro lado, te vas tú, pero la nube se queda, básicamente. Por acá, más adelante dice, eh, María y Aarón murmuran contra Moisés. Dice, entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo. O sea,
estos malestares que tú tienes delante del Señor respecto a lo que sea, pero especialmente al tema de la autoridad que aquí habla, eh, hacen que el Señor se aparte de ti. ¿Sí? Por eso a nosotros nos conviene estar pequeños, ocupando el lugar delante de nuestras autoridades que el Señor ha colocado, eh, sujetarnos, no que sujeto lo que me da la gana y lo que no me da la gana, no, que aquí yo lo veo un montón, ¿sí? Entonces pido permiso y doy explicación, porque hay gente que es chistosa. Tranquilos que no estoy enojada, es para que ustedes aprendan, estén apercibidos de a veces lo torpes que somos, y me incluyo. Por eso iniciamos esta predicación contándole una torpeza mía, ¿verdad? Para que usted se dé cuenta que uno tiene que estar en el análisis permanente, porque si no, pierdes tú y pierdo yo. Eh, la gente a veces es tan chistosa que cuando tienen una razón verdadera para faltar, le dicen, pastora, falto por tal motivo. Y uno, bueno, le pido permiso, listo, otorgado. Y cuando no, pastora, no voy a poder asistir, le pido un permiso. Y uno dice, ¿y tu motivo cuál es? ¿Sí? O sea, no es que yo te esté pidiendo la explicación, pero no, sí te estoy pidiendo la explicación, porque tú tienes un compromiso con el Señor, la persona que está en servicio. El resto, tranquilos que yo no los ando llamando, mira por qué faltaste, no, no se preocupen, ¿sí? Los demás. Pero los que están en servicio tienen que decir por qué sí, por qué no, ¿sí? Porque si yo te digo, como dijo el apóstol Álvaro, si tú estás sirviendo aquí es porque a él le da la gana, básicamente. En nuestro contexto, si tú estás sirviendo aquí es porque yo te quiero poner a servir aquí también. Y si, y si no quiero, no, ¿sí? Entonces, si tú vienes con falta de compromiso, entonces atenta que yo no te quiera tener más aquí, ¿sí? Entonces tú estás comprometido con algo que, con lo que tienes que cumplir, ¿sí? Y entonces ahí ya tu comportamiento va a ser diferente, ¿sí? Y entonces ahí ya tú dices, eh, bueno, se organizan las prioridades, ¿no? No quería entrar en el tema, ¿verdad? Pero fíjese que esto, ¿a qué iba con todo el tema? A que como tú tengas al Señor de agradado es repercute en que si Él está contigo o no, que si la nube está contigo o no, que si tú hayas gracia delante de la gente con la que tienes que enfrentarte o no, que si las cosas que tú te propones se te dan, ¿sí? Porque hay mucha gente que ha llegado al éxito por puras eh, buenas coincidencias, por decir así, ¿sí? Ayer estábamos viendo un documental con Camilo, mi esposo, y decían, esta persona llega al éxito porque sus padres tienen las condiciones económicas, porque su familia, al tener las condiciones económicas, pudo irse, cambiarse de ciudad solamente para que esta persona pueda desarrollar su carrera. Aparte de eso, se encontró con personas que le propician, que sin ser de pronto en cuanto al talento lo mejor, te exponen, ¿sí? Y se ubica de tal manera que termina siendo una persona muy influyente, muy exitosa en lo que hace, pero no fue solamente por lo que tenía personalmente, ¿verdad? Fue un montón de coincidencias que hace que eso se dispare. Así le pasa al siervo del Señor, que el Señor te propicia las cosas de tal manera que se te dieron a ti, ¿sí? Se te dan a ti y no a otro. Entonces, por eso es que esta enseñanza es bien, bien importante, ¿sí? Pienso que una de las prácticas diarias, mi prioridad, ¿te estoy agradando, Señor, o no? Con mi pensamiento, con la manera en cómo me dirijo, me desenvuelvo también con mis autoridades, ¿sí? Y esto es algo dentro, porque tú puedes venir y aquí ser muy sujeto y por allá estar murmurando, ¿sí? Que también lo he escuchado un montón y también he tenido la intención, créame, ¿sí? A veces uno dice, uy, esto no me parece, uy, qué rabia esto, este tema, no sé qué. Es mejor que te calles y se los pongas delante del Señor. La única forma de que tu queja no sea mal vista por el Señor es que se la presentes a Él, delante de Él,
en humildad. Le diga, Señor, esto me duele, me incomoda, no me gusta, a ti te la pongo y ya tú haces el resto. ¿Sí? Es la única forma, pero si tú andas sacando queja a la gente, contigo mismo aquí, ¿sí? El Señor eso lo huele mal. Entonces, mire que esa necesidad de entender, ¿verdad? Que tú entiendas que el destino que ha tenido toda tu familia no tiene por qué ser el tuyo, ¿sí? Que tú puedes cortar, que tú no te tienes que identificar con lo que te ha tocado vivir. O sea, tienes al Señor, tienes al Señor. Záfate de las pequeñeces, ¿sí? Záfate de no es que estoy con esta persona porque porque si no me siento solo, por favor, ¿sí? Si el Señor te puede dar mucho más. O sea, estírate un poco en la fe y en muchos aspectos. Estoy poniendo ejemplos, ¿sí? ¿Para qué? Para que el Señor sea propicio a ti, ¿sí? Mira el caso de Mefiboset. Toda la vida mal, hasta que se presenta delante de David. O sea, porque a David le dio la gana, básicamente, que Mefiboset esté en el templo, él estuvo en el templo, si no estaba en las calles, ¿sí? Y a veces la vida de la gente es así. Y él era una persona que no tenía, ese sí era una persona que no tenía cómo salir. Una persona que estaba limitado físicamente. ¿Sí? Y termina, digamos, bien ahí en el contexto de un palacio, que ya de por sí eso es otro tema. Y entonces a veces uno está ahí agarrado a cosas que no te dejan avanzar, a cosas que hacen que la nube del Señor se vaya de ti, a ideas, a posturas, ¿sí? A durezas, por eso dice acá, no endurezcáis ahora, ya, o sea, es como deja de estar duro, abre la mente, acepta cosas del Señor, quítate ideas que no te dejan fluir, ¿sí? Deja de mirar eso que a ti en lo natural te desagrada y mira al siervo del Señor que tienes enfrente y avanza porque necesitas que la nube del Señor esté contigo, ¿sí? Necesitas que el Señor sea propicio, que el Señor esté agradado. Vamos a orar.